Ahí fue cuando yo de verdad dije, yo soy médico, Claro. para siempre, o sea, antes de estudiar medicina, que es entender que tus manos y tu cerebro, tu conocimiento, puede ser aplicado con la misma intensidad, con el mismo cariño, el mismo profesionalismo en estos dos ambientes, en donde la diferencia realmente es en el bolsillo. Aquí unos pagaban con dinero y aquí otros no pagaban, sino pagaban con la necesidad. Entonces, esa capacidad del médico de poder decidir cuál es el valor o cómo se tranza el valor de su trabajo, a mí me fascinó. Por más que yo he intentado, eh, no irme, pero por más que he intentado ver hacia afuera, cada vez que veo hacia afuera termino comprometiéndome mucho más con adentro. Y es ahí como, a pesar de tener 22 años y 21 años, dos pichones de médicos, estábamos todavía en segundo, pasando a tercer año, dijimos, bueno, lo único que podríamos hacer nosotros es darle información. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué no darle un curso de primeros auxilios a estas personas aquí en el hospital y después expandir esa información hasta donde sea posible para que la gente sepa qué hacer cuando existe una emergencia? Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica, presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Y en alianza con Minds Cowork, Bionix y Aldana Laser Center. Nuevo episodio en The Way, yo soy Álvaro Pérez Catar. Lo primero, como siempre, es invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tengo el gusto de conversar con un buen amigo, fundador de Benemergencia, uno de los proyectos vinculados a medicina, que también se pudiera considerar una suerte de startup, de desarrollo tecnológico, que ha venido a cambiar la dinámica de la medicina y la forma en la que los venezolanos nos relacionamos con los servicios médicos. Mi amigo Andrés Simón González Silén. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Álvaro, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Aquí muy contento de estar en The Way, Your Way, My Way, para, bueno, conversar acerca de Emergencia Assistance, de mi recorrido bueno, y contribuir para que todos los que te siguen puedan, pues, conseguir esa llama de motivación y de inspiración, al final del día, que es lo que yo siempre también estoy buscando para continuar hacia adelante. Y esa es una de las razones por las cuales quería conversar contigo, porque considero que tienes una historia muy inspiradora. Y como esto se trata del camino, yo quisiera conversar contigo, empezar la conversación hablando de los inicios, ¿no? Porque tú eres médico de profesión, pero hoy en día, si bien no ejerces la medicina, has desarrollado todo un proyecto que le permite a los venezolanos tener mayor acceso a la salud y a los servicios de salud. ¿Por qué decidiste tú en un momento de tu vida dedicarte a esto más allá de las recomendaciones o de la historia familiar? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Tiene dos tipos de manera de responder, la corta y larga. Vamos a hacer la intermedia. Ujú. Em, Primero que nada, hablando del camino, y ya lo vamos a hilar con mi camino, pero yo considero, después de estos 20 años que comencé esta historia de Benemergencia y luego Asistency, que un punto fundamental para entender en mi caso es que el camino no lo he hecho yo. El camino lo vienen haciendo otras personas atrás. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo lo que estoy haciendo es continuando una historia, continuando un caminar en un sitio pues que tiene un futuro que es el acceso o un objetivo que es el acceso a la salud, pero que viene desde mi abuelo, que fue médico. Mi abuelo fue médico venezolano, primero estuvo en San Felipe, después en Amazonas, llegó a ser ministro de salud, de sanidad en esa época, después además incursionó en temas de liderazgo, siendo alcalde de Puerto Ayacucho y gobernador del territorio federal Amazonas, y está después de él mi padre, Luis González Serva, que fue un urólogo cirujano maravilloso de nuestro país, también que nació en Yaracuy, en San Felipe, llegó a Caracas y se hizo médico muy joven y en su carrera pues dejó una marca muy importante en mí, porque yo siendo uno de cuatro hermanos, fui, yo siempre lo digo, fui como el escogido de mi padre para acompañarlo en ese camino. ¿A qué me refiero? Desde que yo tenía 13 años, que fue justamente además cuando comencé bachillerato, primer año de bachillerato en el Colegio San Ignacio de Loyola, mi padre me pedía que lo acompañara a ver sus pacientes posoperados los fines de semana. Y ahí estaba yo, un chamo, surfista, que rumbero, tú sabes, como cualquier adolescente Ah, de claro, 13 lógico. años con muchísima energía,
acompañando a mi padre los sábados y los domingos al Centro Médico de Caracas, en San Bernardino, a ver a sus pacientes posoperados. Con la particularidad además de que del Centro Médico de Caracas, también estaba en el Centro Médico Central de la Trinidad, pero en este caso en San Bernardino, también tenía pacientes en el hospital de niños, porque la medicina venezolana tiene una particularidad muy importante, que es que mezcla lo privado con lo social casi que desde la escuela. Sí, y que además los médicos venezolanos tienen una propensión a, y son famosos por eso en el mundo, a abrazar a sus Somos pacientes. humanos, correcto. Somos Correcto. unos, Sí, sí. yo lo definí hoy en día como que somos la parte artística de la medicina, Sí. del arte de comunicarse, de tratar con el otro ser humano. Entonces a mí me tocó en ese camino inicial ir caminando después de esos pacientes que habían sido operados en el sector privado, caminar hasta el hospital de niños ahí en la avenida Folmer, en los dos caminos, en San Bernardino, para ir al JM Los Ríos a ver pacientes públicos, del sector Claro, en público, unas condiciones muy muy distintas a los distintas. pacientes que están en la clínica privada. Correcto. Y entender, la primera, ahí fue cuando yo de verdad dije, yo soy médico Claro. para siempre, o sea, antes de estudiar medicina, que es entender que tus manos y tu cerebro, tu conocimiento, puede ser aplicado con la misma intensidad, con el mismo cariño, el mismo profesionalismo en estos dos ambientes, en donde la diferencia realmente es en el bolsillo. Aquí unos pagaban con dinero y aquí otros no pagaban, sino pagaban con la necesidad. Entonces, esa capacidad del médico de poder decidir cuál es el valor o cómo se tranza el valor de su trabajo, a mí me fascinó. Y ahí comienza mi camino de irme hacia la medicina como ha sido también el resto de este camino, con algunos obstáculos de frente, como también a muchos probablemente les ha pasado. ¿Cuáles fueron esos obstáculos? El Por ejemplo, primero, tenía, antes que tú me lo respondas, yo voy a intentar adivinar algunas cosas, ¿no? A lo mejor la pego, a lo mejor no. Te conozco, pero esos obstáculos no los conozco. Hay mucha gente, por más que tengas una trayectoria familiar de gente vinculada a la medicina, puede ser que haya cierta propensión a tener pudor a la hora de atender a un paciente. Hay gente que no le gusta ver sangre. bueno, fíjate tú, No fue tu caso. no fue mi caso. Mi caso está muy relacionado, Álvaro, y los que nos escuchan, nos están viendo, a Venezuela. Y por eso, por más que yo he intentado eh, no irme, pero por más que he intentado ver hacia afuera, Ajá. cada vez que veo hacia afuera termino comprometiéndome mucho más con adentro. Y que el primer gran obstáculo fue en el año 98-99, hubo un cambio Claro, importante, digamos, en la historia en la política del historia país. política de nuestro país. Mi padre decide irse a Estados Unidos, emigrar, a ser cirujano en Miami. Allí se residenció los últimos años de su vida. Y a mí me mandan, a toda la familia, pues nos mandan a algún sitio en el mundo y a mí me envían a Inglaterra a terminar quinto y sexto año de bachillerato, la escuela secundaria. Y básicamente mi padre, a pesar de ser un venezolano, digamos, con mucho cariño por su país, dijo, los González nos fuimos de Venezuela. Y resulta que, bueno, ahí mi primer sueño de ser médico venezolano empieza a tener conflicto. Claro. Tanto así que eso se resolvió yo planteándole a mi padre que me pagara el boleto para venir a presentar en la Universidad Central medicina. Y fue una especie de apuesta en donde si yo entraba en una universidad de Inglaterra, él me hacía, digamos, la parte de mandarme a Caracas a presentar el examen de medicina y si quedaba en medicina, que bajo su estándar y el mío era mucho más complicado entrar en Venezuela que en Londres, Inglaterra. por el hecho de que en Venezuela hay 8.000 aplicantes a la Sí. escuela y entran 200, por decirte algo, en ese año, bueno, iba a ser muy difícil. Entonces, él ya la tenía ganada. Era como, sí, como Una bueno. apuesta bien, tú sabes, yo estaba del lado de perderlas todas porque además yo tampoco era el estudiante de 20. Okay. Estaba a veces mucho, la cabeza la tenía mucho en el mar y en la montaña y no tanto en Sí. la clase. Sin embargo, ese fue como el primer gran reto de mi vida y estudié tanto que entré en King's College en Londres para estudiar medicina en la escuela de medicina, con lo cual mi padre me tuvo que mandar a Caracas a presentar el examen de la central y de 200 personas entré 198 a la escuela, a la Qué facultad de bárbaro. medicina y terminé quedando en la escuela Vargas, que fue el siguiente punto en mi regreso, cuando yo regreso en el 2001 a Caracas. Entre paréntesis, lo podrías llamar como el primer o uno de los primeros inmigrantes que regresaron de la diáspora venezolana. Llego y yo quería ir para la universidad, pero para la escuela Racetti, que es la que queda dentro del campo. Pero al final tú
digamos, puedes escoger entre estudiar en Londres y estudiar en Venezuela y decides estudiar aquí. Bueno, apuesto todo lo que Apuestas tengo tú, a que me vengo. aún en contra de la voluntad de tu padre. Aún en contra de la voluntad de mi padre. Y me vengo y llego y me ocurre algo que no entendía en ese momento y por lo cual luché incluso, pero no lo logré, que fue, me tocó por, bueno, el lugar en donde había llegado en el examen y mi condición de que Claro, yo venía, tú ibas a estudiar en el Hospital Vargas, pero tú querías entrar en la Raceta, que es la que que está es en el el que está campus dentro del campus, tú universitario. sabes, por el hecho de estar en el Claro, campus, sí, la sí. central, Sí, sí, que es sí. una belleza, una Sí. maravilla. Además, Y, patrimonio de la tú humanidad, sabes, y etc. entonces yo decía, bueno, ahí está, y además mi abuelo era de ahí, mi padre era de ahí. Yo ya sentía que el camino que yo estaba transitando Era era, lógico. era el que ellos habían trazado. El hecho es que quedo en la Vargas, trato, además no tenía título de bachiller, porque había venido, no había hecho quinto año aquí, entonces tuve que entrar para sistema para sacar el título. El hecho es que básicamente de bromita entré en medicina y me mandan al Vargas, con el cual, bueno, yo dije, no importa, lo haré aquí sin entender que el Vargas tiene una condición muy importante, la Escuela Vargas, que queda no solamente fuera del campus, sino que queda en San José, en Cotiza, en Caracas, que es una zona, para los que no la conocen, del oeste de la ciudad de Caracas, por muchísimos años estigmatizada como el área violenta o el área, tú sabes, más pobre, una de las áreas más pobres de la ciudad, para lo cual alguien como yo, del este de la ciudad, de donde vengo, Y para quienes pues, están viendo y para quienes nos en ven, otra parte del mundo, en el este de Caracas se supone que habita la clase media alta correcto. de Y la ciudad. yo, la realidad es que siempre he tenido todas las oportunidades, entonces nunca había ido a Cotiza. Y llego al Hospital Vargas y veo la escuela y el hospital, un hospital maravilloso, con unas condiciones pues que no eran las ideales, pero una institución en el centro de la ciudad. Y entiendo que está al lado de la comunidad y eso me empieza a sonar como algo, bueno, muy interesante, porque tiene una relación no con el campus y la escuela, sino con la necesidad del país que estás viviendo. ¿Qué transformador puede ser probablemente para alguien que por más que has tenido acceso a la medicina, probablemente atendías personas veías a personas en las consultas de tu padre o eventualmente en la vida de tu abuelo, pero digamos, enfrentarte al diario vivir de un hospital en Venezuela tiene que haber sido algo disruptivo para ti? Muy importante, muy disruptivo, muy agitador, en el sentido Claro, de que el pensamiento más allá del tema de salud empieza en mi caso, empecé a preguntarme, bueno, ¿cómo llegó esta persona aquí? claro. ¿Qué hace esta persona? ¿En dónde trabaja? ¿Cuánto le costó llegar? Desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de dinero, desde el punto de vista de qué significa para esta persona que tiene tantas necesidades en su vida estar aquí. Y por ejemplo, el tema de la carencia de insumos en los Bueno, hospitales, imagino sí, que sería, eso digamos, desde que yo entré en la escuela, siempre hemos tenido esa noción de que el médico venezolano es muy bueno porque aprende a trabajar con las uñas. Yo creo parcialmente en esa afirmación, porque es verdad que aprender a trabajar en escasez es muy bueno para desarrollar habilidades que te van a ayudar a resolver problemas de una manera más ingeniosa, pero no es lo ideal. O sea, claro. el mundo ideal es aprender sin escasez. El mundo ideal es poder atender pues, a las personas completamente disponibles con los recursos para atenderlos. Pero Es como, ¿qué tal si desarrollamos esa creatividad sin necesidad de que venga por consecuencia de la correcto. escasez? Entonces, y además, y para terminar esa idea de esa Sí. afirmación, yo creo que los médicos venezolanos, sí, hemos aprendido en escasez y eso nos hace un poco más ingeniosos, pero lo que nos hace diferentes es que somos humanos, es ese trato directo con las personas, es que los venezolanos somos iguales. Y yo sé que esto de repente no se ve tan obvio, porque tú dices, eso es mentira, pero párate, como yo estoy ahorita que vine aquí caminando, me bajé del otro lado de la calle y párate en el semáforo al lado del perro calentero o de la persona que está cruzando la calle y no hay incluso hoy, no hay un estigma de que, bueno, si el tipo que está al lado tuyo barre y tú estás con esta pinta, Claro. no hay un conflicto. En la Que naturaleza del venezolano no está naturalmente el eso. venezolano no tiene ese complejo. Que por miles de razones estemos teniendo más diferencia de lo que deberíamos tener, eso es otro tema. Claro. Pero el venezolano es llano, el venezolano es, epa, mi hermano, ¿qué Sí. pasó, mi brother? Tú llegas a cualquier sitio, hablas con un policía y le dices,
hermano, cuenta para acá. Tú no llegas en Inglaterra y le dices, hey, my brother, te meten preso. O sea, no se hablan así. Tú no llegas en Miami y hablas con el policía así. Aquí, sí. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros, los médicos venezolanos, y en general a los venezolanos distintos, esa cercanía. Y en el hospital, pues tuve esa oportunidad de ver, bueno, ver cómo nosotros en la escasez podíamos tener la cercanía con el paciente y entender mucho más allá de la salud, sino la necesidad real que tenían las personas. De atender esas emergencias. Pero Correcto. entiendo que hubo un momento en esa historia en la que tu socio Luis Velázquez y tú se dan cuenta que había mucha gente que llegaba a atenderse en los hospitales, asuntos que eventualmente no había necesidad de atender directamente en el hospital y que además, oye, le quitaban recursos y tiempo al personal que laboraba ahí. Y ahí es donde encuentran como la oportunidad de crear un servicio como el de Benemergencia. Eureka, exactamente. Ese fue el momento wow de... empezamos a hacer guardias voluntarias por fiebre hubo. En las guardias pensando en la noche decía, bueno, pero esta señora, y pobrecita que vino y la realidad es que el costo, de dónde habrá venido, etcétera. Y en otra tertulia de conversación de curiosidades, pasamos al próximo nivel que era, oye, qué lástima que no existe nada para que esa persona pudiera haber tomado una decisión distinta, como por ejemplo, no venir a las 3 de la mañana desde Bellas Artes o Caricuao, Porque se picó gastándose el dedo con un con un cuchillo. cuchillo, o un dolor de cabeza que tiene 3 semanas de evolución. Entonces, esa persona pudo haber ido al día siguiente, pero esa persona sentía esa noche, en ese minuto, como es muy natural y es válido, muy válido, decir, bueno, mi vida está en peligro. Claro. Y como no sé si me voy a morir o no, bueno, para eso están los hospitales. Pero hacía falta algo. Hacía falta algo que le El punto permitiera, medio, el punto intermedio. medio, algo que le permitiera a esa persona tener la información necesaria para tomar una decisión distinta. Y es ahí como, a pesar de tener 22 años y 21 años, dos pichones de médicos, estábamos todavía en segundo, pasando a tercer año, dijimos, bueno, lo único que podríamos hacer nosotros es darle información. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué no darle un curso de primeros auxilios a estas personas aquí en el hospital y después expandir esa información hasta donde sea posible para que la gente sepa qué hacer cuando existe una emergencia? Sobre todo diferenciar entre lo que es una emergencia y lo que no es una emergencia, es decir, que pone en riesgo la vida y que no, y después tomar la decisión de, puedo esperar quedándome en casa que alguien me venga a ayudar o me tengo que ir para un hospital. Y así nace el 9 de junio del año 2004 una compañía que se llama Benemergencia. Imagínate. Ya en ese momento se llamaba Benemergencia. Benemergencia, y el objetivo de Benemergencia era dar curso de primeros auxilios para que las personas supieran qué hacer cuando tuvieran una urgencia o una emergencia, como para evitar las visitas innecesarias al hospital, generando mejor calidad de vida. Claro. Y así comenzamos a Si tú logras reducir la cantidad de gente que viene al hospital, no solamente mejoras al hospital, sino que además tienes la oportunidad tú como empresario de capitalizar un servicio. Claro, bueno, y en ese momento la palabra empresario era ni pensar. La palabra emprendimiento no estaba en nuestro vocabulario. Claro, La palabra no estaba de era- moda. La palabra no estaba de moda. La palabra en ese momento para nosotros era hobby. Esto es un hobby. Okay. Porque cuando tú estudias medicina, y bueno, hobby, y también ahí empezó también nuestra chispa innovadora, nuestra chispa realmente emprendedora, cuando empezamos a ver paradigmas como si estudias medicina no puedes trabajar. Hmm, Entonces dice, bueno, pero si yo trabajo los fines de semana, puedo estudiar medicina. claro. Y si trabajo, y bueno, y ahí empezamos en las noches, después de estudiar todo parcial, puedo pensar en cómo mejorar el curso de primer auxilio, puedo hacerlo. Entonces es un tema de las limitaciones no te las puede poner el paradigma social, las limitaciones te las pones tú. Y sabes que me llama la atención que si bien hoy día Benemergencia es una empresa exitosa, reconocida en todo el país, con un gran trabajo en Venezuela, y ya vamos a ir hablando de los avances de eso. Esto no comenzó necesariamente como una idea de negocio, al final era como En absoluto. un tema de pasión por ustedes de entregar una herramienta a la gente. Hay luego una anécdota cómica, que es que estamos Luis y yo dando cursos de primeros auxilios, ya habíamos entendido que no podíamos buscar una persona a la vez, sino que teníamos que buscar grupos de personas y nos habíamos ido sin querer a lo que hoy en día conocemos y hablamos todo el tiempo, el B2B. Ajá. En ese momento era, Sí. hay que buscar grupos de gente para hacerlo más fácil, Claro. y que eran empresas.
todavía era un hobby y lo hacíamos, bueno, cobrábamos lo que necesitábamos para pagar muy rudimentariamente los costos que eran relativamente bajos, que era, bueno, las láminas de acetato con las que hacíamos la retroproyección de la imagen porque no teníamos videoin. Se te cayó la cédula. Correcto. Eso Los que no. no sepan, eso es un aparato Que existía que antes. existía con unas láminas transparentes, Sí. imprimías ahí la presentación y se veía con una luz en una pantalla. Entonces, eso más las guías que entregábamos, una que otra cosita, pues eran los costos. A esos costos le colocábamos algo, un refrigerio, Claro. un imprevisto y bueno, y algo que necesitábamos para poder comprar los insumos necesarios para el próximo curso. O sea, ni siquiera era un tema de utilidad, era qué necesito para continuar el hobby. Haciéndolo, claro. Hasta que un amigo, varios meses después, un amigo abogado que me dice, mira chicos, ¿qué están haciendo ustedes con esa plata que recaudan? Y yo le digo, bueno, nada, tenemos literalmente una cajita chica de metal gris, que es la que sirve de llaveros, y ahí metíamos la plata. Y la cerrábamos y compartíamos esa cajita de manera extremadamente inocente. Y este tipo me dice, ¿por qué no hacen una empresa que es una persona distinta a ustedes con la cual pueden abrir, por ejemplo, una cuenta de banco? Y bueno, no tienen la cajita, sino que tienen una chequera. Claro. También se me cayó la cédula. Yo tengo 41 años, nada más para el récord. Y así el tipo dice, yo, bueno, en mi casa preguntándole, pero ¿qué? Eso es una empresa, o sea, yo voy a ser médico, nada que ver, ¿qué es eso de empresa? O sea, no te preocupes, dame un nombre y dame un objeto, qué es lo que tú quieras hacer, qué es lo que están haciendo ustedes y yo te voy a hacer la compañía. Y el tipo, le dimos el nombre de Ven Emergencia, que además tiene otra historia muy interesante, porque ese nombre cuando lo dijimos, cuando yo se lo dije, se parecía a otro nombre de otra compañía que era en ese momento el líder de la atención de la asistencia médica primaria, pero hospitalaria en Venezuela. Ah, imagínate. Y cuando me dijeron, mira, si vamos a registrar ese nombre, puede ser que nos los objeten porque es muy parecido. Y no, ese es el nombre que nosotros tenemos que tener. No Y solamente, hubo objeción. no hubo No objeción. hubo objeción. Ah, Interesante. imagínate, Entonces, para claro, todo el mundo, qué suerte. recuérdate que cuando eres más grande, estás tú mismo en la calle queriendo ser ese tú del futuro. No Sí. sé si me siguen, pero yo lo digo todo el tiempo. Hoy en día en nuestros comités le digo, cuidado, porque mi yo de hace 20 años está en la calle. Ya existe. Y está buscando y nos está viendo. Nosotros no lo vamos a poder ver, pero él sí nos está viendo a nosotros. Él está por ahí. Sí, entonces bueno, eso es muy importante. El hecho es que le pusimos en emergencia. Y también el del futuro eventualmente Ya, está. bueno, Eso es lo del futuro, interesante. muy ¿no? interesante también. Y entonces le pusimos ese nombre y comenzamos esa compañía independiente con ese objetivo. Y ahí empezamos a evolucionar muy rápido. Bueno, pasamos de cursos a vender botiquines de primeros auxilios porque la gente en el curso te decía, bueno, ya me enseñaste a hacer. Ahora dame tú las sabes, herramientas. Ahorita necesito un kit de primeros El auxilios mercado para te mi empezó casa. a pedir. El mercado empezó a necesitar. Sí. Y esa necesidad la transformábamos en un paquete que le vendíamos al mercado. Y luego de ahí, como nos habíamos certificado como paramédicos por Fiebrugo, que entre paréntesis no es un curso en Venezuela, no era un curso formal. Habíamos hecho cursos en Estados Unidos y de la American Heart Association y otras organizaciones en donde bueno, nos daba ese estatus, esa categoría de paramédico. Dábamos asistencia paramédica a eventos. Entonces, de esa manera, esas fueron las primeras 3 líneas de negocio que tuvimos con Benemergencia desde el 2004. Abrimos una página web que también un primo hermano mío, que era diseñador, nos las hizo muy sencillas y así. Aquí me estoy quedando Ese más hobby continuó. con varias reflexiones de esta parte de la historia, porque es como cómo se van sumando voluntades. Cuando tienes una pasión y una idea, empiezan a aparecer personas que te van generando oportunidades alrededor de ese, que te van apoyando, ¿no? Tú sabes que eso es una mega reflexión, porque alguien dijo, un tipo súper importante dijo por ahí una vez que las oportunidades cuando vienen se ven súper chiquitas, porque son como una línea así que estás viendo de frente, pero cuando pasan, la línea se voltea y las ves gigantescas. Son temas de cómo es Del ángulo de la visión. perspectiva. Sí. Entonces, las oportunidades están todo el tiempo frente a ti. No importa que sea de la gente que cree que tiene mala suerte o tiene buena suerte. Todos los días está lloviendo. Es como el aire no es transparente. Está lleno de moléculas y átomos, pero bueno, no los ves, pero está ahí. Las oportunidades son así. Entonces, claro, todo el mundo dice, claro, yo había pensado, claro, es que si yo, es que sí, tal. Entonces, la moraleja es, deja de pensar que no hay oportunidades. Empieza a entender
¿por qué no las estás viendo? Y justamente la primera oportunidad que yo tuve fue tener gente a mi lado que yo me recuerdo perfectamente el momento en el que Jorge, que es este abogado que hoy en día forma parte de nuestro consejo en el grupo, me lo dijo en mi casa literalmente con, ¿sabes? En una reunión de panas, pues. Este es un comentario que te hace un amigo que la mayoría de las veces uno los deja pasar. Sí. Y esos son los tipos de cosas que tienes que parar Estar el atento. tiempo y decir, ¿qué dijiste? Déjame escuchar, explícame. Porque o sea, entender que el valor que tiene la gente que está a tu alrededor es impresionante, ¿verdad? Qué interesante porque además, ajá, No, te no, escucho y para nada más completamente. concluir ahí que es naturaleza humana pensar en, o sea, como las noticias malas llaman más la atención que las noticias Sí, buenas. sí. Eso es naturaleza. Depende de cómo La las enfoques, pero sí. envidia, tú sabes, te da más drive que el amor o el cariño. Bueno, nosotros tenemos que entender, yo creo que parte de la naturaleza que tenemos que cambiar es eso. O sea, es decir, tienes gente que te quiere al lado, tú crees que a veces te están diciendo cosas para contravenir lo que tú estás pensando, o tú sabes, darte su punto de vista. Y yo creo que si uno escucha bien, la mayoría de las veces la gente está tratando de hablar positivamente. Lo que pasa es que o no lo dicen bien o tú no lo escuchas bien, pero vale la pena como detenerse, preguntar qué quisiste decir con eso. O de repente ponerle tú mismo un poco de filtro, ¿no? Escoger, porque Correcto. hay muchas opiniones que de repente te da alguien que te aprecia y que lo está haciendo con la mejor de sus intenciones, pero también ese comentario está cargado de sus propios miedos, inseguridades, su propia historia. Muy bien, correcto. Entonces, si tú aprendes a diferenciar cuándo hay un comentario salpicado de eso y qué puedes extraer de esa opinión sin resistirte necesariamente a eso que estás escuchando y encuentras Correcto. muchas oportunidades, ¿no? Así es, así es. Ahora, de esa etapa en la que la génesis de Benemergencia y lo que conocemos hoy como una gran empresa en el sector salud en Venezuela, ¿cuándo empieza esto a convertirse en una propuesta formal para el sector Mira, salud? muy importante. Esta compañía, este grupo, entre paréntesis, ha tenido, estamos ahorita viviendo lo que yo llamo la tercera transformación. Hasta ese momento estábamos en la primera república, si lo Claro. quieres ver, en la primera parte de esta historia, que es la génesis, es de la inocencia a la definición. Nos graduamos de médicos, cuando nos graduamos teníamos unas 40, 45 personas en el equipo, una oficina, tú sabes, era una empresa. Ya nuestros amigos graduándose de médicos con nosotros nos daban su currículum para que los contratáramos. Teníamos servicios de ambulancia, medicina ocupacional, una operación 365 días al año, 24 horas. Todavía no atendíamos en la casa, pero hacíamos laboratorios a domicilio. Habíamos entendido ya la logística que se requería para mover gente y atender a las personas en donde estaban y no hacer que las personas vinieran a donde nosotros estábamos, que ha sido el gran también paso de esta organización. Te quiero preguntar ahí en esa etapa, tú ejerciste la medicina durante la etapa universitaria. Bueno, yo me gradué de médico, Luis y yo nos graduamos de médico y tenemos frente a nosotros a una emergencia ya pujante, Claro. autosostenible, bueno, rentable. Tenemos que hacer el rural, que es el artículo 8, para poder, tú sabes, tener tu licencia de médico. Hasta Una ese- práctica que se hace en una bueno, ciudad remota. del país. correcto. Sí. Bueno, o no, porque nosotros lo hicimos en Salud Baruta. Ok. Pedimos, en ese momento, todo era remoto, pedimos digamos, un permiso porque teníamos esta organización, esta Claro. empresa, y lo hicimos en Salud Baruta, en la zona rural de Baruta. Pero todavía en ese punto queríamos ser médicos. Yo quería ser cirujano, o urólogo como mi padre, o cirujano cardiovascular, y Luis quería ser gastroenterólogo. Ajá. Entonces, estábamos haciendo el rural, estábamos trabajando en emergencia. Tomamos la decisión, además de emplearnos en una clínica privada como residentes de la emergencia, para entender cómo funcionaba el sistema de salud privado. Imagínate, Teniendo ya una emergencia. no, no, teniendo ya 40, sí, casi 50 empleados. Y además decidimos, Luis empezó a hacer una residencia, una especialización en medicina interna que dura 2 años, y yo empecé en el IESA a hacer una maestría de administración para entender, bueno, que este hobby se iba a quedar con nosotros el resto de la vida, ¿por qué no yo hacerme un poco más especialista en el tema de negocio y Claro. administración y que nos iba a beneficiar? El hecho es que durante el IESA estamos, bueno, haciendo muchas cosas, creciendo, viendo la oportunidad cada vez más de cerca de, bueno, estamos creciendo, cómo podemos continuar creciendo. Y en el IESA, a mí la visión del médico, digamos, con este drive de hacer una empresa, se me fue sin límites. O sea, literalmente empecé a ver, y no por el tema de haber visto cálculo ni estadística, te podría decir que hasta ni siquiera por haber visto economía, fue por haber visto materias como empresa, Estado,
empresa, Estado y sociedad. Fue como el IESA. Eso me recuerda un poco a la fórmula de Alberto Folmer de pueblo público y privado. Ajá, muy interesante, Alberto, correcto. Sí. De quien además he aprendido muchísimo. Queridísimo amigo, mentor sí, de la es muy, vida. muy, muy buen amigo y muy querido. Ocurre que el IESA te enseña toda esa parte, digamos, ese core administrativo, Sí. pero te enseña más importante a ser un líder responsable como es su eslogan. Y en ese aprendizaje de liderazgo responsable, yo empecé a entender la diferencia que tenía ser alguien que tenía un hobby que generaba dinero y sí, generaba un impacto y una satisfacción personal muy importante a ser un empresario. Claro. Y cómo ser un empresario te podía dar una posición de transformar. Ahí fue cuando vino el enfoque de negocios, Y ahí digamos. vino, de verdad, dije, ya va, ¿sabes qué? Estamos haciendo muchas cosas, tenemos muchas cosas buenas, funcionan bien, pero realmente, ¿qué somos nosotros? Somos un catálogo de servicios prehospitalarios, o sea, antes del hospital, antes de la clínica, que sí, ayuda a que la gente no llegue, pero no estamos organizados. Entonces, fue ahí cuando le planteo a Luis, mi querido Luis, le digo, mira, viejo, tenemos un futuro. Aquí hay una población que cada vez que se enferma se va para el hospital o para la clínica. Tenemos que crear un sistema de salud primario y domiciliario que busque evitar las visitas innecesarias a los centros de salud, que genere, por un lado, lo que siempre hemos sabido, calidad de vida, que la persona esté mejor, pero por el otro lado, algo que no habíamos entendido, que cada persona que se queda en la casa y no va para el centro asistencial genera un ahorro de costos importantísimo. Estás en el extranjero y necesitas enviar dinero a un familiar o amigo en Venezuela. Con el servicio Envío de Divisas de Mercantil puedes hacerlo utilizando tu tarjeta de débito o crédito de otro país y lo reciben de inmediato en su cuenta mercantil en bolívares al cambio del día BCB. Ingresa y hazlo ya a través de portaldepagosmercantil.com y no te preocupes si no eres cliente del banco, porque para enviar no es necesario serlo. Y la tasa por comisión es muy competitiva. Busca más información en su Instagram, @mercantilbancouniversal. Y ya están disponibles en Venezuela los productos Santiveri en sus distintas presentaciones. Fabricados en España desde 1885, productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos e ideales para mantener un equilibrio entre lo dulce y lo saludable. Busca más información en @SantiveriVenezuela. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles. Creerás en los sueños. Voy a hacer una pausa ahí porque acabas de decir algo, mi querido Luis, acabas de decir. Y como esto se trata del camino, me gustaría detenernos un poco en esa relación societaria. Porque cuando estoy escuchando la historia veo que había muchísimas cosas en común, desde el colegio hasta los intereses, la fiebre por hacer unas prácticas voluntarias en el Hospital Vargas. Eso existía. Pero claro, en el camino la gente se va transformando, van apareciendo distintas situaciones, necesidades personales, aspiraciones, van apareciendo las novias, las esposas, van ocurriendo cosas que de alguna manera pueden cambiar o no la génesis, ¿no? El origen de esa relación. Es súper interesante porque nosotros llevamos 20 años de relación. Más largo que probablemente sus matrimonios. Claro, más largo que cualquier relación que hemos tenido. Exacto. La mitad de nuestras vidas, Sí. literalmente. Y somos personas absolutamente opuestas. Si tú los ves así, cualquier día pensarías que no tenemos nada que ver. Pero en la diferencia, mezclada con el respeto, con una altísima dosis de respeto, es que ha venido justamente
la innovación, o sea, la génesis de la idea. ¿Por qué? Porque en esa, digamos, en lo que sí somos iguales es en la curiosidad, es en la no, en el drive de nunca estamos suficientemente cansados como en esas guardias para seguir hablando de cosas interesantes. De lo que hay que hablar. Entonces, ahí fue cuando empezamos a encontrarnos. Y claro, imagínate tú, yo hablo mucho y Luis escucha mucho. Y eso también es parte del arte, ¿no? De cómo él tiene una paciencia increíble, así como yo tengo, tú sabes, la capacidad de generar ideas muy rápido. Y es ahí en donde, en esa, en ese entendimiento del respeto, en esa comunión del propósito, de decir, si yo quiero, estamos haciendo un impacto, ¿cómo podemos hacer un impacto mayor? Ahí comulgamos. En casi todas las otras cosas pensamos distinto. Pero en ese propósito es lo que nos une. Entonces, como parte de la lección o la forma de escoger un buen socio es respetarse en medio de las diferencias, digamos, es como Totalmente. clave. Yo creo que es importantísimo ser diferente, pero creo que es más importante, bueno, saber que vas a conectar tanto con ese objetivo, que más que el objetivo es el propósito, que es como el ADN, pues cuando estás hecho del mismo ADN eres un morocho. Puedes crecer distinto, Claro. puedes ser totalmente distinto, pero te une algo mucho más poderoso que tú. Y ese Maravilloso. camino, que yo creo que nosotros dos pudo haber sido muy distinto, la realidad es que de repente entendimos, y eso fue en el 2010, cuando ocurrió la primera transformación de la compañía, cuando decidimos retirarnos de la medicina clínica para dedicarnos 100% a la compañía. Ahora hablemos de lo que hoy en día Benemergencia representa y ofrece, ¿no? Se entendió que había un nicho de mercado que había que atacar, una oportunidad. Empezó siendo una pasión atender a esa gente que no necesariamente requería ir a un hospital. Y cómo nosotros podemos atender ese tipo de necesidad que hay. Y una vez que tú empiezas a estudiar en el IES y a tener otra visión acerca de los negocios, empieza a expandirse esa idea. ¿Qué es lo que ofrece hoy día Benemergencia? Bueno, fíjate tú, déjame, ya vamos a llegar al hoy, pero con un breve comentario acerca de esa segunda etapa, que fue el 2010, cuando decidimos dedicarnos 100%, cuando decidimos comprometernos absolutamente y restrictamente con el propósito. Ahí ocurrió algo increíble. Simplemente dejamos atrás la culpa o el pensamiento nostálgico de, bueno, mi sueño era ser cirujano como mi papá. No, ahí entendimos que el camino no necesariamente es el que tú crees que es, sino que es una puerta. O sea, el camino está lleno de puertas. Y no necesariamente abrir la puerta es el fin. En nuestro caso nos empezamos a dar cuenta que abrir la puerta es el inicio de la otra parte del camino. Y eso realmente ha sido para nosotros una manera de pensar. Tanto así que cuando empezamos este sistema de salud, con el cual nos planteamos transformar la salud de nuestro país, empezamos a ofrecerle al sector de seguros un sistema que les permitiera mejorar la satisfacción, la lealtad de sus usuarios, al mismo tiempo que le disminuía costos al final de la cadena, y lanzamos nuestro sistema básico de telemedicina, esto en el año 2010. La telemedicina era una palabra que no tenía existía. cómo mezclarla para ponerla a un plato. Sí, sí. De hecho, en el 2012, después de 2 años de hacer telemedicina telefónica, desarrollamos la primera aplicación de BlackBerry. También, para los que no conocen, BlackBerry es un aparato, un sistema que existió, súper interesante. Bueno, Y era el furor del primer aparato inteligente que el existía en primer aparato Venezuela. inteligente, Y ustedes hicimos desarrollaron una app. una app de telemedicina. Nadie la entendió al punto que nadie nos los compró. Claro. Tuvimos que desecharlo, desaparecerlo. Pero cuando hablamos Y de telemedicina nos referimos a un servicio en el que tú llamas y digo, mira, me acabo de cortar, por el mismo Correcto, ejemplo. pero aquí ya nosotros veníamos haciendo desde 2010, telemedicina, atención médica en la casa, en donde mandábamos a los médicos en moto y ambulancia. La telemedicina era telefónica, tú llamas y hablas con un médico muy sencillo. Con el sistema BlackBerry, que ahí mismito evolucionó a iOS y a Android, con lo cual además comenzamos nuestra compañía, nuestra ala de tecnología, que en ese momento se llamaba Bene Tecnología, hoy se llama Vida Platform, que es la plataforma que le da vida a todo el negocio. Era un tema de compartir imágenes, realizar más interacción, o sea, era telemedicina más orientada realmente a solucionar problemas en casa. Y ese sistema llegó a tener, para el año 2015, 3,5 millones de usuarios. Wow. Con un modelo de negocio, una membresía, básicamente, cobrar por persona por año, independiente del uso,
permitiéndole a las personas hacer un uso ilimitado de los servicios que te permite, bueno, para valga la redundancia, mantener la mayor cantidad de personas en casa sin que tengan que ir al hospital o a la clínica, con lo cual disminuye el costo y mejoras la calidad. Y ahí comienza otro gran obstáculo de mi camino, que no es mi camino, que ahí está el camino de nosotros, de todos ustedes, tuyo, mío, de los que estamos aquí en producción, que es la Venezuela del 2015 en adelante. La Venezuela en la cual, bueno, que ha resultado en que millones de amigos, familia, no estén aquí hoy, estén fuera de la frontera, y empieza esa situación de escasez en la cual tú podías tener un seguro, Benemergencia llegando rápido a tu casa, clínicas que funcionaban muy bien, con médicos muy buenos, pero cuando necesitabas un antibiótico no existía en la farmacia el antibiótico. Recuérdate, no había papel toalé. Sí, sí, no había nada. Entonces, ahí diseñamos un sistema de proveer medicamentos agudos, ese antibiótico, el medicamento para el dolor, y lanzamos dentro de nuestro sistema, le incluimos la entrega de medicamentos agudos en el 2017. Con eso empezaron muchos venezolanos a llamarnos y a pedirnos ayuda. Mi mamá se siente mal, tiene un dolor abdominal, vómito. Y yo estoy náusea. en Tú estás en Boston. Madrid, en Boston. Y estos son amigos nuestros que mientras nosotros hacíamos Benemergencia, se estaban graduando de neurocirujano. Sí. Y ahorita están en Madrid haciendo Uber. Entonces, mira, pana, mi mamá está en el Cafetal o en Caricuao, tiene vómitos, dolor abdominal y fiebre. Yo no sé si es una apendicitis o una gastroenteritis, pero no tengo dinero para mandarle a una clínica, no tiene seguro y en el hospital, pues no hay papel toalé, no hay agua. Es una realidad. Sí. Ayúdame, no hay problema. Ya para ese momento teníamos más de 300, 400 personas. En menos de 20 minutos puedo mandar a un médico para tu casa, para casa de tu mamá, y en 85% de los casos, los pacientes que veíamos en casa se quedaban en su casa. Una tasa de resolución Claro, un muy 85% buena. significa que disminuye drásticamente la presencia innecesaria en los hospitales, Correcto. ahorras recursos y a la vez, bueno, hay una Calidad oportunidad de vida. negocio. Entonces empezó a funcionar también esa ayuda que le damos a nuestros amigos, que con nuestro sistema de tecnología decidimos montar una plataforma. Y esa plataforma lanzamos un plan piloto que se llamó Benemed, que era, bueno, un plan de salud que te permitía darle a tu familia desde afuera la tranquilidad de tener un médico por telemedicina, médico en la casa, ambulancia y medicamentos agudos, que era lo que hacíamos para el sector de seguro, pero ahorita se lo estábamos dando a aquella gente que no podía comprar una póliza de seguro. Claro. Se nos ocurrió la idea, no brillante, sino la idea de decir, bueno, ¿cómo le llegamos a esta gente? Año 2018. Y entonces ahí llamamos a Camila Canaval en Miami, que estaba, tú sabes, como Sí, es, furor. una maravilla de venezolana, muy conectada con los venezolanos de la diáspora, que era una palabra que en ese momento tampoco existía en nuestro Sí. vocabulario. Y le dijimos, mira, este es un plan para los venezolanos que viven afuera. Entonces, pero ¿cómo le das asistencia a la gente en Miami? No. Más importante, le doy asistencia a su mamá en Caracas o en Barquisimeto, para que cuando tenga una emergencia no te tenga que llamar a decirte, hijo, primero, no sé qué voy a hacer y me voy a morir, y segundo, mándame $5,000 porque me tiene que atender en cualquier centro de salud. Y así ella leyó ese año 2018 en un video que publicamos en Instagram y Facebook. Para los venezolanos que vivimos en el exterior, ahora hay una manera de cuidar a nuestra familia a pesar de las distancias. Boom. Reventó. Empezó a afiliarse la gente de manera directa, sin intermediarios, sin plazos de espera, sin importar si tenías cáncer, sin límites de edad al servicio. Tanto así que nos dimos cuenta que esa eficiencia que nos había permitido mantener a la gente en casa era también la muestra para el sector de seguro de que podíamos abrir nuevas puertas en el ámbito del seguro. ¿A qué me refiero? De que si tú tienes mucha más gente en casa, tu riesgo al final del día se modifica. Y logramos entonces voltearnos con uno de nuestros clientes más importantes. Hoy en día nosotros atendemos el 85% del sector de seguros del país. Es decir, cualquiera de ustedes que nos esté viendo, la mayoría de ustedes, cuando llama a su compañía de seguro, esa llamada cae en Benemergencia. Y te atienden y te dicen Mercantil Seguro, buenas tardes, o Seguros Caracas, buenas tardes, o la Porque a través de la Internacional. base de datos pueden ver de Porque dónde viene el todos cliente. entran, correcto, Claro. un sistema de tecnología. Entonces nos volteamos y le pedimos a Mercantil, que además yo sé que es amigo de la casa y nuestro aliado estratégico muy importante, que, bueno, dado que ellos sabían que nuestro sistema efectivamente era eficiente, entonces necesitamos nosotros una póliza, un producto de seguro que cubriera nada más urgencias y emergencias, que nos permitiera tener un límite de edad mucho mayor al que ya existía en Venezuela para el año 2019, Venezuela y el mundo, el límite superior para darle seguros individuales a una persona era 65 años, cuando ya el límite de edad, la expectativa ya estaba en 85 años en Japón.
Sí. Entonces, uno, eso. Dos, si tenías hipertensión o diabetes, no podías tener un seguro. Y tres, todos los seguros tenías que hacer, para las edades mayores, tenías que hacerte un examen médico. Planteamos nuestra tesis de que con nuestro sistema, si lo aplicabas desde el principio, desde que la persona tuviera el problema y no le permitías irse directo a la clínica, podíamos cambiar la dinámica del sector. Nos dieron un producto, lanzamos entonces íbamos a lanzar este sistema, digamos, este Benemet que llamábamos nosotros, con cobertura de seguro de $5,000 y de $10,000 para comenzar a hacer el primer seguro para emergencia de Venezuela, que tuviera además una elegibilidad hasta los 85 años, que permitía diabetes e hipertensión y que no te hacían exámenes médicos de ingreso y que además podías comprar de manera directa desde el exterior para ayudar a tus familias aquí. En marzo del 2020 llega la segunda transformación de esta organización, en donde nos dimos cuenta de que, bueno, ya el modelo ha sido probado. El modelo de Benemergencia, de este sistema de salud, no es un modelo que le funciona solamente al problema venezolano del acceso a la salud, sino que el problema del acceso a la salud es un problema global. Sí. Y ahí ya yo venía viendo el mundo. A raíz del problema de Venezuela, yo decía, bueno, pero este tema del acceso, ¿será que ocurre en muchos lugares? Bueno, 1 de cada 2 personas en el mundo no tiene acceso a Es como la sistemas de frase salud. de Paul McCartney, piensa globalmente, actúa localmente. Y ahí, correcto, dijimos, hay que ahorita lanzarnos al mundo. Y creamos Assistancy. Assistancy es la primera empresa que hoy en día es una compañía de medicina prepagada que creó el sistema de pólizas de emergencia. Qué maravilla. Y, o sea, subimos el límite de edad. Hoy en día no tenemos límite de edad. O sea, hay 20 años más de seguro que se crearon en marzo del 2020 gracias a este modelo. Y eso es demasiado importante porque lamentablemente las pólizas de seguro no estaban disponibles en Venezuela para personas de avanzada edad. Correcto. O si estaban disponibles eran sumamente costosas, prácticamente inaccesibles. Esta historia podría continuar. Ahí va. Ahí va. Para Ajá. llegar a lo de hoy, al Ajá. hoy, ¿no? Hicimos Assistancy, lo abrimos en 6 países, desde Dominicana, México, Guatemala, Honduras, Filipinas y Venezuela, realmente demostrando que el problema es global y que la solución es global, con unas tasas de eficiencia maravillosas. Y comenzamos hace un par de años a pensar, bueno, ¿qué otro paso puedo tomar yo con Benemergencia, que entonces ahorita es la otra parte del grupo, para continuar evitando las visitas innecesarias a los hospitales y clínicas? Y ahí lanzamos hace 6 meses Urgent Care. Urgent Care es el primer sistema de salas de urgencia del país. Cuando te digo sistemas, porque no es un solo sitio. Tenemos un sitio operativo que es la Torre Xerox. En la ciudad de Caracas. En la ciudad de Caracas estamos construyendo en la Candelaria en Caracas y en la Concepto La Viña en Valencia. Vamos a abrir Barquisimeto, Maracaibo y Lechería. Y viene a complementar lo que hoy en día es Benemergencia. ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia, Andrés Simón? La emergencia te pone en riesgo la vida. Si no la atiendes inmediato, te mueres. La urgencia puede esperar un poquito. No pone en riesgo la vida, a pesar de que puede ser bien complicada. Por ejemplo, una cortada es una urgencia, si es una cortada en piel. Una fractura que no comprometa un vaso y que no tenga una hemorragia es una urgencia. Un infarto es una emergencia. Una amputación es una emergencia. Entonces, Urgent Care viene a atender urgencias. Urgencia. El 80% de los motivos de consulta a una clínica, a una emergencia, a una clínica, a un hospital, son urgencias. Entonces, en el Urgent Care, fíjate tú, la tasa de eficiencia, que es lo que estamos buscando, ¿cuánta gente podemos evitar que llegue al hospital o al centro de salud para mejorar la calidad de vida y disminuir los costos? En Urgent Care es de 93%. Es decir, solamente 7% de las personas. Para que tengan una idea, hoy en día Benemergencia atiende al mes a 40,000 personas. Todos los meses hay 40,000 venezolanos que a través de este sistema que atiende principalmente al sector de seguro y a las grandes empresas del país, usan nuestros servicios. Yo quiero felicitarte porque además me parece que haber llegado a este punto, empezando por una pasión y por una intención de impactar de manera positiva en el país y haber elegido el país desde muy joven, a pesar de haber tenido otras oportunidades, es algo digno Muchísimas de celebrar. gracias. Así que te voy a invitar Para un vino. todo el equipo. Así es. Te voy a invitar un pomaro blanco, Andrés Simón. Genial. No sé si te gusta el vino. Me encanta el vino y me encanta pomar. Te voy a invitar para que brindemos. Brindemos por tu camino, por el camino de Benemergencia, de Assistancy y por la salud de los venezolanos. Pero además de brindar salud por eso, Salud.
Encantado. Gracias a ti por exponer estos caminos y por darnos la oportunidad de ser una vitrina hacia el resto de los venezolanos para que se inspiren y continúen avanzando en su camino y creando su camino. Creando su camino de emprendimiento y sobre todo de impacto, ¿no? Que creo que es parte de lo más importante que ha logrado todo lo que has construido. Y a mí me gusta cerrar estas conversaciones con una pregunta que tiene mucho que ver con mi propia historia, porque yo a los 16 años de edad siento que fue un momento de mi vida en el que definí muchos de mis intereses, de mi vocación de servicio, de mi propósito en la vida, ¿no? Entonces, tú me dijiste durante la entrevista que fue a los 13 años cuando decidiste venirte a Venezuela. No, a los 13 cuando estabas en bachillerato. Correcto. ¿Cuándo fue que entraste en la universidad? En el 2001, o sea, tenía 19 años. 19 años. Yo te quiero invitar a irte hasta los 16, que es esa edad. Pensar en dónde estabas tú en ese momento. Y ahora, desde el Andrés Simón González Silén, que puede disfrutar y hablar de un camino recorrido en emergencia con 41 años, ¿qué le dirías al chamo de 16 años que estaba empezando lo que hoy es un camino recorrido? Qué buena pregunta. Me imaginé al Andrés Simón en la Caribe 442 en Cuyagua, en una valía de surf, en esa arena maravillosa. Y estoy tratando de pensar que si le diría que siga disfrutando, que siga viviendo tan intensamente como estaba viviendo en esa época, porque yo creo que mi vida, que hoy en día es una mezcla entre intensos periodos de trabajo mezclados con intensos periodos de placer. Entre paréntesis, esa es una frase que decía mi padre todo el tiempo, tratando como de meterse conmigo, pero con muchísimo cariño, ¿no? Y que a mí me dejó muy marcado. Pero yo creo que esa intensidad de vivir el momento que estás viviendo es fundamental. Y de no, a pesar de que yo tengo, y desde siempre, he sido muy soñador, desde siempre he sido muy visionario en términos de qué se puede, qué es posible, también me encanta vivir el momento. Entonces, yo creo que mucha gente a veces, por estar viendo muy hacia adelante, la ansiedad termina en hacer que no disfrute esta copa de vino. Yo me diría, sigue tranquilo. No, fíjate tú, además yo era ese estudiante que te dije, que era el de tipo de 13 para sacar 14, me costaba. Mi padre quería que sacara 20, como todos mis hermanos, y yo continué. Entonces, el camino tiene que estar lleno de satisfacción. Y no hay nada como la satisfacción personal. Que es lo pero más bueno, importante. de verdad que sí. Pensando, me quedo con esa. Sigue, disfruta ese día, disfruta tu Cuyagua, disfruta tu playa, no pares. No hay ningún paradigma para ti. Salud por eso. Salud. Gracias por venir, hermano. A ti. Este fue el camino de Andrés Simón González Silén. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto de envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Y en alianza con Minds Cowork, Bionix y Aldana Laser Center.